PB Restor solicitó la suspensión de los contratos de supuesto cierre de la empresa por la época de la pandemia y hizo que el IPS le pague el salario a los trabajadores, pero esos trabajadores seguían trabajando en realidad, seguía funcionando el supermercado en aquella época y también ellos le pagaban el 40% para completarle el salario mínimo. O sea, hubo un fraude de esta empresa para que en la época de la pandemia le pueda pagar el 60% del salario a través del IPS. Se aprovechó de un subsidio que era para empresas que se cerraban. Este supermercado siguió funcionando, jamás se cerró porque la gente tenía que seguir comiendo. Luego, posterior a esa suspensión, automáticamente despidió a los trabajadores. O sea, no hubo más reingreso porque se empezaron a cerrar en forma masiva la cadena de City Market, dejando a los trabajadores abandonados y cometiendo el primer delito. Se aprovechó del subsidio del IPS en la época de pandemia. Segundo delito, no estaban al día, no debieron haber sido beneficiados con ese pago del subsidio. ¿Qué político estuvo detrás de esto? Lo que habría que averiguar, por eso tanta protección tuvieron. Tercero, iniciamos la demanda en el fuero laboral y todos los jueces de primera instancia del fuero laboral nos negaron primeramente el embargo preventivo. Después de casi 8 meses de apelar en la Cámara de Apelación Segunda Sala, conseguimos que nos concedan el embargo preventivo. Y cuando nos dan el embargo preventivo, nos encontramos que la empresa ya no tenía bienes, estaba vaciada de bienes, ya inició el pedido de quiebra ante la justicia, que yo considero una quiebra fraudulenta. No sé cómo fueron sobreseídos en sede penal, habría que investigar quiénes fueron los fiscales y los jueces, porque es evidente que una empresa que facturaba más de 5 mil millones mensual, de la noche a la mañana pasó a no tener nada. Era una empresa que tenía préstamos, dejó a varios bancos con esos préstamos, se autovació de bienes. Hoy tenemos algunos vehículos que quedaron de la empresa y está en manos de un síndico, está en manos en este momento la quiebra de la empresa, quien debe intervenir en todos los juicios de City Market. Te voy a decir cómo es el nombre del síndico. Julio Agüero es el síndico general de quiebras que debe administrar la liquidación de la empresa City Market. Y en el fuero laboral, lo más triste es que no pudimos avanzar más del periodo probatorio por una apelación que no correspondía, que se le concedió a la adversa. Y al irse a Cámara nos encontramos con dos magistradas que se inhiben de mí porque critiqué sus fallos judiciales. Y se inhiben manifestando que tienen odio y resentimientos en mi persona cuando yo no las conozco, nunca les he pasado la mano, nunca las he visto en ninguna audiencia, no sé cómo podrían odiarme. Y su odio se basa en una publicación mía de TikTok donde critico que ellas dicen que el pago al aporte a la seguridad social prescribe. Y la crítica a los fallos está permitida por la Constitución Nacional. Se va a la Corte, porque el magistrado Mario Maidana impugna esa inhibición, se va a la Corte y la Corte tarda hace más de 3 años que tiene para resolver la impugnación. El ministro César Garay, que siempre está de viaje o de reposo, nunca se expide con respecto a estas impugnaciones, que deberían de ser rechazadas las inhibiciones, porque no se pueden inhibir de mí, no me pueden odiar estas magistradas porque he criticado su fallo, ¿verdad? Y ese es el castigo que recibimos los abogados que estamos denunciando constantemente la corrupción en el Poder Judicial. Pero acá, en este caso en especial, PB Restor tuvo algún apoyo político, porque no puede ser que ningún juez, ante 1.200 trabajadores despedidos, era de público conocimiento el cierre masivo de los supermercados, no nos hayan concedido el embargo preventivo. ¿Por qué se demoraron en darnos el embargo preventivo? ¿Quién compró después la cadena de City Market? ¿En manos de quién cayó? ¿Por qué se dejó a más de 1.500, no 1.200, a más de 1.500 trabajadores sin indemnización, sin pago de salario? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo, que en su momento realizó una denuncia ante el Ministerio Público por evasión y el tema del aprovechamiento del subsidio, no prosiguió con esa denuncia? ¿Por qué tanta celeridad en un juicio de quiebra, que se apruebe la quiebra de la empresa con tanta rapidez, cuando años tardan otros casos en judiciales? ¿Por qué esta empresa tuvo tanto privilegio en el Poder Judicial? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué esta empresa pudo dejar a más de 1.500 trabajadores paraguayos sin el pago de la indemnización? ¿Qué pasa con nuestra justicia? ¿Por qué 3 años tiene un ministro de corte en su expediente para resolver una inhibición, una impugnación de inhibición? Eso es no ponerse en el zapato de los justiciables. Todos los días nos vamos en el 9º piso de la corte a protestar ante la morosidad y a ellos no hacen nada, no les importa. Además, la Sala Judicial 1 sigue sin digitalizar sus expedientes. Lo mismo que en la mafia de los pagarés en los juzgados de paz.
había esa corrupción porque no se digitalizaba. ¿Y sabe por qué en la Corte, en Judicial uno no se digitalizan los expedientes? Porque ahí hay corrupción, porque ahí se venden las sentencias, porque los ministros son corruptos. Y eso nadie se anima a decir. No puede en un país serio pasar lo que pasa con el caso de PB Restor, que tarda más de 3 años. Una verdadera vergüenza, señores. Doctor, nos mencionó que tarda más de 3 años. ¿Usted presentó urgimiento, fue a ver cuál es la respuesta que le dan con respecto? Martes y jueves, todos los martes y todos los jueves presentamos urgimientos. Aparte de urgimientos, les envío a mis clientes que se van en tribunales. Hoy ustedes tuvieron la suerte de encontrarles, estuvieron ahí gritando, manifestándose, pidiendo audiencia. Cada 10 días ellos se van sí o sí a tribunales todos los martes a pedir que algún ministro les reciba. Nunca nadie les recibe. Les cierran las puertas, nadie habla con ellos. Viene el comisario y enseguida los echa del Poder Judicial ante el primer reclamo que ellos hacen, exigiendo solamente celeridad judicial, que se mueva rápido. No puede ser que estén más de 4 o 5 años mendigando porque se haga justicia. No puede ser que demore tanto un expediente en moverse. Es una verdadera vergüenza el actuar de nuestro Poder Judicial. Demos, doctor. Ahora, en términos económicos, doctor, hablamos de aproximadamente 1.200 clientes, perdón, trabajadores afectados. Esto, en términos monetarios, ¿cuánto se traduciría, doctor? Y todos tienen casi 5 años, la mayoría tiene de 4 a 5 años de antigüedad, ¿verdad? Que es el tiempo que duró la cadena de City Marker y la mayoría ganaba el mínimo legal. Estamos hablando de una indemnización por lo menos de 28 millones, 28 a 35 millones de guaraní cada uno, sin contar interés, sin indemnizaciones complementarias, ¿verdad? Es mucho el dinero que se le deuda a los trabajadores. Ahora, doctor, sobre ese mismo punto, usted recién mencionó que hubo una demora en la cuestión del embargo. Esto causó que obviamente ya no, la empresa ya no cuente prácticamente con bienes. ¿Cómo se podría obtener esta suma de dinero con base en lo que ya prácticamente es inexistente para la firma? Y mira, la jueza Greta Quino fue quien nos denegó en primera instancia el embargo preventivo cuando era de público conocimiento que se estaban cerrando los supermercados. Ahora ella debería ser la principal responsable de que estos trabajadores se puedan quedar sin el cobro de la indemnización. ¿Y por qué no analizar que los trabajadores demanden a esta jueza por haberlos dejado en este estado de abandono hoy en día? Porque ella es responsable civilmente por no habernos otorgado en tiempo y forma el embargo preventivo sobre los bienes de esta empresa, que gracias a eso pudo autovaciarse de bienes, generar una supuesta quiebra y de esta manera dejar a 1.500 trabajadores en la calle. La jueza Greta Quino es la principal responsable de que estos trabajadores hoy en día estén en la calle. Nos fuimos a Cámara y luego de casi 8 meses conseguimos que la Cámara revea ese embargo que hasta hoy en día no pudimos diligenciar debido a varias morosidades que hay en el tribunal, ¿verdad? Hoy en día dependemos del síndico. El síndico es que deberá ver cómo liquidar esta empresa y ver qué bienes tiene y de acuerdo a los fallos judiciales que tiene, pagar. Los trabajadores tienen crédito privilegiado, pero sin una sentencia firme que condena a la empresa a abonar las indemnizaciones, el síndico no va a poder pagarle a ningún trabajador. Doctor, y viendo este panorama también de que no son recibidos, ¿qué piensan hacer ustedes? Porque hoy nos mencionaba Patricio y también otras víctimas que ellos ya se encadenaron frente al Poder Judicial y en este caso menciona que los jueces se inhiben de usted. ¿Cómo van a hacer? Porque según nosotros conocemos también usted suele hacer esto ad honorem, ¿verdad? No sé cómo es la causa de estos 1.500 trabajadores, pero ¿qué se podría hacer teniendo en cuenta que la Corte no da respuesta a estas personas? Y lastimosamente nuestros jueces y nuestros ministros de la Corte no escuchan al pueblo. Ya nos hemos manifestado con más de 8.000 trabajadores frente al Poder Judicial. Todos los días estos trabajadores se van a golpear y aplaudir y no somos recibidos. Evidentemente los magistrados no se ponen en el zapato de los justiciables, ni le importa que el ciudadano paraguayo tenga justicia, ¿verdad? Tampoco le importa el derecho indemnizatorio de un trabajador porque lo ve como un objeto de comercio y no como un ser humano. Estos ministros de corte viven fuera de la realidad, se pasan viajando, tienen jugosos salarios que sí o sí a fin de mes le pagamos nosotros, entonces ellos no tienen por qué preocuparse cuando hay un trabajador en la calle que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la luz, que no tiene para llevar la comida a su casa, que no tiene para comprarle un uniforme a sus hijos o que no tiene remedio en los hospitales. A ellos no les importa porque ellos sí o sí a fin de mes ellos van a cobrar su salario. Ellos pueden irse de viaje, pueden venir no a trabajar, que ellos a fin de mes van a tener el pago de más de 40 millones de guaraníes como ministro de corte. ¿Qué le va a importar Patricio Colmán, un simple trabajador que venga a gritarle si total el comisario le va a sacar afuera? Esto es una verdadera tragedia. Este es un país donde no hay Estado de Derecho, donde el Poder Judicial
está lleno de magistrados corruptos. No puede ser que tengamos magistrados de primera instancia con mansiones, que tienen mansiones de casas, Land Cruiser de vehículos. ¿Cómo con un sueldo de 18 millones un magistrado va a tener una casa de más de $1 millón? Viven sometidos al poder económico, venden sus fallos, venden sus sentencias. Y un caso específico de City Market donde hay una alta morosidad judicial, una verdadera vergüenza. Debería haber sido un caso que se lleve con la mayor celeridad porque hay 1.500 trabajadores que están reclamando su indemnización. Debía haber sido un caso donde se debió haber visto el lado humano, donde el síndico también debería acercarse a los trabajadores y buscar acuerdos y conciliaciones, ya que hay una gran morosidad y no obtenemos sacar la sentencia a fin de conciliar con lo que haya todavía de bienes para poder pagarle aunque sea algo a estos trabajadores, ¿verdad? Es triste. Acá es de público conocimiento que City Market se cerró, que City Market que supuestamente quebró, y antes de su quiebre despidió a los trabajadores, debe pagarle las indemnizaciones, hay un despido injustificado. Eso es, no hace falta ni probarlo. Entonces, si realmente acá hubiese justicia, el síndico tiene la potestad de buscar acuerdos conciliatorios con los trabajadores sin esperar el fallo judicial que todavía demoraría años con esta justicia. Estaríamos 10, 15 años más litigando. Tal vez los trabajadores mueren en el intento de sacar la sentencia, cuando el síndico, si eventualmente todavía hay algo de bienes, podría preparar una liquidación y hacer una conciliación con los trabajadores a fin de que lleven, aunque sea algún dinero a sus casas para poder seguir sobreviviendo, porque el derecho indemnizatorio es un derecho alimenticio que tiene un trabajador. Entendemos, doctor. Claro que sí, es bastante alarmante el hecho de que esto siga varado, tantas personas afectadas, así que bueno, nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya podido dar este pantallazo de lo que sucede y obviamente también estamos abiertos a poder hacer el seguimiento porque bueno, hablamos de más de 1.200 afectados, doctor, así que no es para menos la preocupación y la indignación que usted manifiesta también, la que nos comentaron hoy los afectados esta mañana, así que tiene un espacio asegurado, doctor, para cuando quiera actualizarnos sobre este caso. Quisiera mandarle un mensaje al ministro César Garay, ¿verdad?, de la Corte. Si por favor puede resolver todas las impugnaciones que hay con respecto a estas dos magistradas que se inhiben de mí, Antonio López y Geraldine Cáceres, por la crítica que le hago a un fallo judicial donde rechazan el pago del aporte al IPS porque dicen que prescribe un derecho humano fundamental. Pero cuando ellas quieran jubilarse, seguramente no va a prescribir ningún derecho para la jubilación BID que tienen estos magistrados que se jubilan en 2 periodos con salarios de 20 a 30 millones de guaraníes. Pero para los trabajadores que reclamamos poder tener una jubilación digna de apenas o menos del mínimo legal, se nos niega a reclamar ese derecho. Dicen que prescribe ese derecho para el humilde trabajador. Es una triste realidad que tenemos hoy en Paraguay. Espero que el ministro se digne a resolver y rechazar todas estas, revocar todas estas inhibiciones para que estas magistradas empiecen a entender en los juicios laborales y no pueden tener ningún odio o resentimiento hacia mi persona, porque jamás he hablado con ellas, jamás las he ofendido en su intimidad como mujer, más que he criticado sus fallos judiciales, las he respetado como persona y soy libre de criticar toda la sentencia que quite cualquier magistrado en la República del Paraguay. Basta de inhibiciones, castigo. Hay que pedirle a los magistrados. Gracias, doctor. Bueno, como le comenté, nosotros seguimos expectantes también para cada causa que quiera transparentar. En este caso, le agradecemos el contacto y bueno, cualquier novedad que surja a raíz de esto, porque también entendemos que estas manifestaciones que hizo Patricio y que los hace también los martes y jueves, usted veremos si tiene después también de esta entrevista algún resultado, ya sea favorable o negativo, también teniendo en cuenta lo que podría suceder en el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así teníamos entonces al doctor Juan José Bernis, bueno, visiblemente afectado. También nadie le gustaría tener un proceso como este en el que él incluso denunciaba inhibiciones, castigo, lo cual es muy, muy alarmante. Yo insisto, lamentablemente el fuero laboral está un poco oculto de lo que es la materia de